Hola, en este video de introducción a la estadística vamos a trabajar sobre el diseño de diagrama de tallo y hoja. Para ejemplificar y hacer una comparación con lo que significa obviamente el tallo y una hoja de una planta, el tallo sería como la parte más ponderante del diagrama y las hojas serían las que acompañan al tallo. Es decir, de cada tallo se desprenden una cierta cantidad de hojas. Matemáticamente hablando, el tallo lo que representaría sería la decena de los valores y lo que sería la hoja las hojas estarían representando las unidades de esos valores. Por lo tanto, cuando yo tengo un diagrama como el que vemos ahora en pantalla a modo de ejemplo, lo que estamos haciendo es visualizar los números en forma ordenada dependiendo de su valor de decena y de los distintos valores de unidades. Para ejemplificar vamos a trabajar con una situación que dice lo siguiente. En cierto parque nacional se registra el ingreso de visitantes residentes en Argentina en los últimos 45 días. Los resultados fueron los siguientes. Y a continuación lo que vemos son los datos dispersos de ese número de visitantes ocurridos en 42 días. Por lo tanto, lo que ahí tenemos son 42 días en donde en cada día mi sujeto de observación fue el visitante. En particular, no es que importó cualquier visitante, sino aquellos visitantes nacionales, los que residen solo en Argentina. Una pregunta importante para poder empezar este diagrama es cuál es el valor mínimo y máximo. En principio, nuestro valor mínimo, si observamos, es el 0 y el valor máximo que aparece es el 66. Se preguntarán, bueno, ¿para qué me sirve identificar el valor mínimo y máximo? Porque dependiendo de este valor mínimo y máximo, nosotros estaríamos en condiciones de ir ya trazando el tallo de nuestro diagrama de tallo y hojas. El 0 como valor tiene 0 decenas y 0 unidades, y el 66 tiene 6 decenas y 6 unidades. Como tengo que arrancar por lo que es el tallo, iría desde el 0 hasta el 6. 0 decenas, 1 decena, 2 decenas, 3 decenas, 4 decenas, 5 decenas y 6 decenas. Y sé que estos 42 datos que tengo van a estar incluidos en esos tallos. Ni más ni menos que con esa cantidad con esas decenas. Una vez que tengo como dato importante el tallo, a continuación voy a colocar las hojas que corresponden a cada tallo. Para eso lo primero que vamos a hacer es un conteo que en un principio va a estar desordenado, porque vamos a ir cargando las hojas conforme van apareciendo en la tabla que nos dieron de datos. Lo que vemos en pantalla es un recorte de los datos de esos 42 días con los números de visitantes nacionales y en paralelo vemos el tallo como para ir agregando de a poquito las hojas. En un primer momento el valor que tenemos es 12. Primer fila y primer columna es el 12. Entonces, ¿dónde ubico el 12? Y bueno, mi tallo, o sea, la decena del 12 es el 1 y la hoja es el 2. Por lo tanto, me voy al diagrama y donde dice tallo 1, a continuación coloco como hoja el 2. Por lo tanto, el valor que estoy cargando en este diagrama es el 12. Procedo de la misma forma con el valor que está a continuación en la primera fila, segunda columna, el 21. La decena es 2, por lo tanto el tallo es 2 y la hoja estaría representada por la unidad número 1. Entonces me dirijo al diagrama y donde está el tallo 2 ingreso como hoja el valor 1. A continuación está el 19, repito, el tallo es el 1, la hoja es el 9, lo cargo a continuación. En este caso ya en el tallo 1 ya podemos visualizar que tengo dos datos cargados, el 12 y por otro lado el 19.
Continuamos y en este caso, continuando con la primera fila, tenemos el 59, por lo tanto tengo que ir al tallo 5 y en el tallo 5 cargaré como hoja el valor 9 y ahí de esa forma cargué el 59. El 8 lo veo como unidad, si bien lo veo como unidad, su decena es nula, por lo tanto el tallo es 0 porque su decena es 0 y la unidad es 8. Entonces procedo a cargarlo en el primer tallo que contiene el 0, cargo el 8. Continuamos con el 24, al igual que en la vez anterior, tallo 2, pero esta vez la hoja va a ser el 4. Ya hasta acá voy teniendo dos datos en el tallo 2. Continúo con esa fila y para terminar el 30 que tiene tallo 3 y unidad 0, es decir que la hoja va a ser 0 y es el primer valor que cargo en el tallo número 3. Continuamos con la segunda fila y aparece el 17, es decir que el tallo es 1 y la hoja es 7 a continuación. Acá ya podemos ver en este caso con el tallo 1 que los datos los estoy colocando en forma desordenada. Observar que aparece el 12, el 19 y el 17 si yo hago la lectura de ese tallo 1 con esas hojas y están desordenados. Bueno, ya vamos a ver cómo se resuelve esa situación. Continuamos con el dato 66, que es tallo 6, hoja 6, y finalmente lo cargo en la tabla, que coincidentemente este es el valor máximo que encontramos en la tabla. Procedemos con el 41, tallo 4, hoja 1, primer datito que cargo en este tallo, y bueno, y así sucesivamente. Si ustedes se toman el trabajo de ir cargando cada una de estas hojas, les va a quedar algo parecido a lo que vemos en pantalla. El tema es que están desordenados, pero aún así ya puedo observar algunas cuestiones, puedo hacer lectura de estos datos a priori. Hay que controlar, si eso no hay que perder de vista que los datos eran 42, entonces lo importante sería, observando las hojas, contabilizar si realmente están los 42 datos cargados. Siempre utilizar el tamaño de muestra o población como mecanismo de control. Finalmente lo que habría que hacer es ordenar las hojas de cada tallo para que los datos me queden organizados en forma creciente. Debería quedar algo así, como lo que estamos viendo ahora en pantalla, en donde las hojas están de menor a mayor. ¿Qué nos permite este orden de tallo y hoja en este diagrama? Y nos permitiría ver, por ejemplo, donde hay más concentración de datos. También lo que podemos ver en este caso es que el tallo 2 es el que tiene más datos cargados, con todas esas hojas que van desde el 20 hasta el 29. Por otro lado podemos observar cuál es el tallo que tiene menos frecuencia, que es el 6, que tiene una sola hoja y coincide con el valor máximo, que es 66. Otra de las lecturas que podemos hacer rápidamente al tener ordenados los datos es que el valor menor es el que se consigue con el primer tallo y la primera hoja, que en este caso es tallo 0, hoja 0, que es el valor 0. O sea que el valor mínimo es el 0. Y también así podemos hacer la lectura máxima. ¿Cuál es el máximo valor que aparece en estos datos? Es el 66. El máximo tallo con su máxima hoja es el dato número 66. También lo que podríamos hacer es una similitud entre lo que es un diagrama de tallo y hoja y una lectura en relación a los intervalos. Por ejemplo, para el primer tallo, yo lo que estoy viendo es que los datos van desde el 0 hasta el 9, hasta el 9 inclusive, ¿no? Pero acá hay una cosita muy importante que hay que resaltar, que en este caso estaría hablando de un intervalo cerrado, en donde el 0 se incluye, que es el límite inferior de ese intervalo, y donde el 9 se incluye, que es el límite superior de ese intervalo. O sea que del 0 al 9
estarían incluidos ahí. Pero también yo podría armar otra alternativa de intervalo y decir que ese intervalo va del 0 al 10, pero que al 10 no lo incluye. Es decir, que el 10 sería el tope máximo de conteo. Tengo que incluir los valores del 0 al 9 y como tope, como máximo, tendría al 10. ¿Por qué estamos haciendo esta analogía entre intervalos y el diagrama de tallo y hojas? Porque podríamos traducir esta información en una tabla de frecuencias, volcar esta información para visualizarlo de otra forma. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta de la situación y la variable? ¿Qué es lo que varía en esa base de datos? Y lo que varía día a día, en esos 42 días, lo que está variando es el número de visitantes, la cantidad de visitantes que están ingresando a ese parque nacional, pero teniendo en cuenta que solo se registraron aquellos que tienen residencia nacional. Por lo tanto, el título de esa columna podría ser cantidad de visitantes nacionales. Por otro lado, tenemos que tener presente que nosotros estamos contabilizando en esos 42 datos que tenemos sueltos. ¿Qué representan? Representan días. Son 42 días en donde se hizo la recolección de esos datos. Entonces, cuando se repite un valor, nosotros podemos decir la cantidad de valores que incluyen en ese intervalo, la frecuencia absoluta que tiene ese intervalo, como lo acabamos de ver con anterioridad. Estamos en condiciones entonces de proceder a armar nuestro intervalo. El primero podríamos decir que va del 0 al 10, ya que el valor mínimo es 0 y el superior es 10, considerando implícitamente que es un intervalo abierto, o sea que al 10 no lo incluye. El 10 va abajo, ¿sí? En las filas siguientes. El conteo del 10 se haría para el tallo 1 y hoja 0. Y bueno, ¿y cuántos días hubo visitantes entre 0 y 10? Y la frecuencia que calculamos en un primer momento fue de 6, la frecuencia absoluta. O sea que en 6 días se registraron entre 0 y 10 visitantes. Lo mismo podríamos hacer con el segundo intervalo, en este caso del 10 al 20. Siempre teniendo en cuenta que en la cátedra estamos teniendo en cuenta que el límite superior es abierto, o sea, no lo incluye al 20. El 20 sería parte de la fila de abajo. Y o casualidad se repite la frecuencia. También en este caso tenemos 6 hojas porque son 6 datos en ese intervalo. Y bueno, podríamos seguir armando esto hasta obtener los intervalos que faltan, 20-30, del 30 al 40, 40-50, 50-60 y 60 al 70. Y finalmente colocar la fila que incluye el total de los datos, que obviamente nos tiene que dar 42 para tener un control de que todos los días fueron cargados. No omitimos ningún día ni repetimos ningún día. Y bueno, finalmente tenemos nuestro diagrama de tallo y hoja armado y también el aporte que tratamos de incluir en este caso es la analogía con armar una tabla en donde se utilicen los valores de variable armada en intervalos, no sueltos, sino armado en formato intervalo. Bueno, muchas gracias. Espero que les sea útil y que no confunda el pasaje de diagrama de tallo y hoja a una tabla de valor de frecuencia.